Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles una vez más y aprovechar la misericordia de Dios para con nosotros al permitirnos continuar con la serie de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a enfocarnos al tema de la iglesia de Tiatira en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cómo se le llama a la cuarta iglesia del Apocalipsis. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2 y el versículo 18, que dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vamos a mirar cómo inicia el texto bíblico. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, porque la cuarta iglesia del Apocalipsis es la iglesia identificada con el nombre de Tiatira. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Muy bien. Seguimos pues con el paso número 2, donde queremos ver con qué nombre se identifica a la mujer que tuvo el dominio y el control de la iglesia durante el periodo de Tiatira. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2 y el versículo 20, que dice así: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero que miremos que el texto menciona que toleras que esa mujer Jezabel, porque el nombre de la mujer que tuvo el dominio y el control de la iglesia en el periodo de Tiatira es la mujer llamada Jezabel. Con eso dicho, permítame avanzar entonces con el paso número 3. Donde queremos ver cómo se llamaba el profeta que huyó al desierto para escapar de la persecución de Jezabel. Y la base bíblica está en Primera de Reyes 19, versículos 2 y 3, que dicen así: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Miremos cómo inicia el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y luego el texto 3 agrega: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al conectar estos dos textos, podemos concluir que el profeta que huyó de Jezabel para salvar su vida es el profeta Elías. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, permítame avanzar ahora con el paso número 4, donde queremos ver por cuánto tiempo esperó Jehová durante el periodo de la iglesia de Tiatira para que Jezabel se arrepintiera. Y la base bíblica está en Apocalipsis 12, versículo 6 y Apocalipsis 2, versículo 21. Dice así:
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En primer lugar, el texto de Apocalipsis 12 nos enseña que la mujer gobernó y dominó por 1260 días, que equivalen a 1260 años, porque en las profecías un día equivale a un año. Luego el texto de Apocalipsis 2 nos enseña: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Eso significa que Jehová le dio 1260 años de tiempo a Jezabel, a la mujer del periodo de Tiatira, para que se arrepintiera, pero no quiso arrepentirse. Con eso claro, vamos a continuar entonces con el paso número 5, donde queremos ver cuál es una de las doctrinas y enseñanzas por las que se distingue esta mujer llamada Jezabel. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2 y el versículo 20, que dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero que miremos que el texto menciona en el segundo renglón que la mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, en otras palabras, ella se autoproclama la única profeta de Jehová, la única iglesia madre en esta tierra. Dice el texto que ella enseña y seduce a los siervos de Dios. Y la doctrina que la distingue entre tantas doctrinas falsas aparece al final del versículo, donde menciona la frase que dice los ídolos. Porque esta iglesia Jezabel, la del periodo de Tiatira, que dicho sea de paso representa al papado, a la iglesia apostólica, católica y romana, se identifica por sus múltiples enseñanzas y doctrinas que tienen que ver con la idolatría. Con eso en mente, permítame entonces avanzar con el paso número 6, donde queremos ver quiénes son los hijos de Jezabel que Dios herirá de muerte porque ellos siguen los pasos de su madre. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2, versículo 23, que dice así: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Miremos el primer renglón del versículo, donde menciona: y a sus hijos heriré de muerte. Y si miramos esa frase y la conectamos con lo que dice el resto del primer renglón, donde menciona: y todas las iglesias sabrán que yo soy, tenemos que concluir que los hijos de Jezabel, los hijos de la iglesia de Tiatira, los hijos del papado, son todas las otras iglesias que han salido de ella y que mantienen también doctrinas falsas, las iglesias protestantes apóstatas. ¿Me estoy dando a entender, sí o no?
Excelente. Con eso claro, permítame continuar entonces con el paso número 7, donde queremos ver por qué podemos concluir que la iglesia de Tiatira, identificada también como la bestia en otros contextos, tiene más de una etapa en los eventos proféticos. Y la base bíblica está en Apocalipsis 17, versículo 11, que dice así: La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Quiero empezar mencionando que en este contexto, la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia del Apocalipsis, es representada como la bestia. Son términos equivalentes. Y por eso, al leer el versículo donde menciona la bestia que era y no es también el octavo, tenemos que entender que está diciendo: la iglesia de Tiatira que era y no es también el octavo. Porque en realidad la única iglesia que tiene más de una etapa a lo largo de los eventos proféticos es la iglesia de Tiatira. Su primera etapa es en la posición 4, porque es la cuarta iglesia del Apocalipsis. Pero su otra etapa es en la posición 8, porque dice allí claramente: es también el octavo. Así que Tiatira, o la bestia, o Jezabel, o el papado, o la iglesia apostólica, católica y romana, tiene una etapa durante la Edad Media, cuando fue la cuarta iglesia del Apocalipsis, cuando dominó por 1260 años, pero tiene otra etapa al final de la historia, cuando será la número 8 de acuerdo al texto, y volverá a tener dominio y control, persiguiendo a los verdaderos cristianos en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la cualidad predominante que distingue a esta iglesia, la del cuarto periodo profético. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2:24, que dice así: Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Quiero recordarles que a lo largo de la Biblia a Satanás se le relaciona con las tinieblas. Él es el príncipe y el gobernador de las tinieblas. Por eso en este versículo menciona la palabra de Dios que los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, refiriéndose a aquellos que en el periodo de Tiatira se mantuvieron fieles a Cristo y caminaron en la luz de la verdad y no conocieron las profundidades de Satanás, las doctrinas falsas que Satanás promovió a través de Jezabel, a través de la iglesia de Tiatira, a través del papado, y que llevaron al mundo religioso a una oscuridad profunda que nunca antes se había visto en la historia bíblica. De hecho, los historiadores identifican ese periodo como el oscurantismo, porque la cualidad
predominante que distingue a la iglesia de Tiatira es el hecho de que es la iglesia de la mayor oscuridad espiritual. Con eso en mente, permítame ahora continuar con el paso número 9, donde queremos ver por qué en su introducción a la iglesia de Tiatira, Cristo se presenta como el Hijo de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 8, versículos 28 y 29, que dicen así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiero que miremos que el texto 28 menciona que existen dos endemoniados que salían de los sepulcros. Los demonios son ángeles caídos que en su momento vivieron en la presencia de Dios. Y esos ángeles caídos que estuvieron en el cielo le dicen a Cristo en el texto 29 lo siguiente: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esa expresión Hijo de Dios es para recalcar y enfatizar la divinidad de Cristo Jesús. Por eso ellos agregan: ¿has venido acá para atormentarnos? Haciendo mención al hecho de que Cristo no es de acá. Cristo es de allá. Cristo es del cielo. Cristo es 100% divino. Y por eso los demonios le llaman Hijo de Dios, para recalcar y distinguir su divinidad, porque solamente como Hijo de Dios, Cristo, por su omnipotencia, pudo darle la victoria a los fieles y sinceros que fueron perseguidos por Jezabel a lo largo de la iglesia de Tiatira. Y por eso se introduce en ese periodo como el Hijo de Dios, para que entiendan que su garantía de victoria radica en su omnipotencia. Con eso en mente, estamos listos ahora para finalizar con el paso número 10. Donde queremos ver por qué Cristo les promete a los vencedores de la iglesia de Tiatira que les dará autoridad sobre las naciones. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2:26 y Apocalipsis 20:4, que dicen así: Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miremos en primer lugar el texto de Apocalipsis 2:26, donde dice: al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, conectemos esa declaración con lo que dice el siguiente versículo: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Porque lo que Cristo le promete a los vencedores en el periodo de Tiatira, a los fieles que fueron perseguidos por Jezabel, por el papado,
por la Iglesia Apostólica, Católica y Romana es que así como ellos fueron juzgados por Jezabel, por el papado y sentenciados injustamente a la muerte, ahora cuando estén en el cielo, como son vencedores, Cristo les dará autoridad y les dará facultad para juzgar a Jezabel y facultad para juzgar a la iglesia de Tiatira, que representa al papado. ¿Me estoy explicando, sí o no? Así como ellos fueron injustamente juzgados, ahora Cristo les dará la facultad de juzgar a aquellos que los juzgaron. Con eso dicho, permítame aprovechar para repasar rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado. Porque lo primero que mencionamos fue que la cuarta iglesia en el orden es identificada como la iglesia de Tiatira. Vimos también que el nombre que se le da a la mujer que tuvo el dominio durante todo el periodo de la iglesia de Tiatira es el nombre de Jezabel, que en este contexto representa a la iglesia apostólica, católica y romana. Por otro lado, nosotros concluimos que el profeta que huyó al desierto delante de Jezabel porque ella lo estaba persiguiendo es identificado como el profeta Elías, y en este contexto representa al verdadero pueblo de Dios, a la iglesia que le es fiel. Por otro lado, nosotros vimos que Dios le dio a Jezabel, a la iglesia de Tiatira, al sistema del papado, 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798 para arrepentirse, pero ella no quiso. Vimos también que la doctrina que distingue a Jezabel a la iglesia de Tiatira es la doctrina que tiene que ver con los ídolos. Vimos también que cuando el texto menciona que Jezabel tenía hijos y que Dios los iba a herir de muerte, se está refiriendo a todas las iglesias protestantes apóstatas que han salido de ella, pero que todavía mantienen doctrinas falsas. Otro punto muy importante que nosotros concluimos fue que esta iglesia de Tiatira es la única que tendrá más de una etapa. De hecho, en su primera intervención apareció en la etapa 4 porque es la cuarta iglesia en el orden. Pero la profecía bíblica nos enseña que la iglesia de Tiatira volverá a intervenir en la etapa número 8, paralelo a la iglesia número 7 llamada Laodicea. Eso sí, es muy importante aclarar que solamente son 7 iglesias en el Apocalipsis, pero de estas 7 iglesias hay una que tendrá 2 etapas, primero en la etapa 4 y segundo en la etapa 8. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Por otro lado, nosotros vimos que la cualidad que predomina en la iglesia de Tiatira es el hecho de ser la iglesia de la mayor oscuridad espiritual, y que la razón por la cual Cristo se introduce a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios es porque en la Biblia esa expresión, el Hijo de Dios, tiene que ver con su divinidad. Y los fieles de la iglesia de Tiatira, únicamente confiando en el poder divino de Cristo, en su omnipotencia, podrían vencer en una etapa de tan terrible oscuridad. Y lo último que vimos fue
que la razón por la cual Cristo le promete a los vencedores de la iglesia de Tiatira que ellos tendrán autoridad sobre las naciones y que las regirán con vara de hierro es porque así como estos fieles fueron martirizados, sentenciados y juzgados injustamente por la gran ramera, por Jezabel, por la iglesia de Tiatira, por el papado, de igual manera, cuando estos vencedores estén con Cristo en su reino de gloria, recibirán facultad para juzgar a Jezabel, a Tiatira, a la gran ramera, a la iglesia apostólica, católica y romana. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Jesús a seguir escudriñando la palabra de Dios, la serie de las 7 iglesias en busca de la revelación de Jesucristo. Y debes de saber que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartírselo. Por lo tanto, Dios les siga bendiciendo en gran manera, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.